Arratsaldeon guztioi, eta lehenik eta behin Sabino Arana Fundazioaren izenean, eskerrik asko bihotzez guztioi hemen izateagatik. Esker berezi eman nahi diot, Elisa, eskerrik asko, muchísimas gracias por estar hoy esta tarde con todas nosotras y nosotros. Como decía, la profesora García Mingo está especializada en investigación sobre sexismo y violencia de género en Internet. Es, asimismo, investigadora principal del proyecto Divisar, Digitalización de la Violencia Sexual, un proyecto de investigación sobre la sociedad digital que estudia prácticas de violencia sexual digital en el Estado español. Barne Ministerioaren 2023ko txosten baten arabera, mundu mailako emakumeen 28%ak indarkeria digitala jasan du zentzu batean edo bestean. Teknologiaren bidezko sexu indarkeriako delituen biktimen 72 emakumeak eta neskak dira. Hori gutxi balitz, mota horretako delituen biktimen 84 adingabeak dira. Gizarte, gisa, sexu indarkeria digitalizatzen ari gara, teknologia digitalak arron bihurtzean eta hiperkonektibitatearen ondorioz. Y es que la violencia de género facilitada por la tecnología adopta muchas formas, como la sextorsión, el chantaje con la amenaza de publicar información sexual, imágenes o vídeos, el doxing, publicar información personal confidencial, el ciberacoso, compartir imágenes íntimas sin consentimiento, el acoso sexual y de género en línea, bueno, y muchas más otras cosas que Elisa nos compartirá esta tarde. Sí decir que la violencia digital tiene importantes consecuencias, no solo para las mujeres, las niñas, sus familias y comunidades, sino para toda la comunidad en su conjunto. ¿Y por qué es importante comunicar? ¿Por qué es importante dialogar y hablar de la violencia sexual digital? Tenemos la suerte de contar con la experta Elena García Mingo, que, como ya he dicho al principio, es profesora e investigadora de sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Es autora, además de más de 50 monográficos, libros, artículos, revistas, publicaciones. Verás, eskerrik asko guztioi, Elisa, cuando quieras. Debe estar mal mi nombre en algún lugar, porque es la segunda vez que me llaman Elena. Esta mañana también me han presentado, debe ser culpa, no, tuya no, del internet seguro, que es el que ha estropeado todo. Bueno, pues voy a hacer mis palabras que he preparado arratsaldeon guztioi. Elisa García Mingo naiz, Madrilgoa naiz, baina Euskal Herria gustatzen zait. Bueno, pues muchas gracias, me hubiera encantado darla en euskera, eso es algo que en la siguiente vida quizá. Por ahora pues os compartiré, ¿no se está viendo ahora sí? ¿No se está viendo la presentación? Ahora sí, perfecto. Muy bien, pues yo esta tarde estoy aquí, bueno, pues por invitación de la Fundación Sabino Arana, estoy bueno, pues muy contenta, la verdad, de compartir en otro tipo de espacio, con otro tipo de público, y bueno, contaros que a mí me importa esto, me duele, me importa, me parece urgente, y por eso estoy hoy y por eso agradezco que generéis este espacio para explicar algo que quizá nos parece un poco lejano, parece ciencia ficción. Muchas de las cosas que yo cuento parecen que ocurren en un universo muy lejano, pero cuando empezáis a abrir las orejillas y a preguntar pues a estudiantes o a vuestras hijas, hijos, nietos, sobrinos, lo que sea, empezáis a ver que esto es, bueno, pues está mucho más extendido de lo que parece. Bueno, yo os quería hablar, o venía a hablaros de, yo lo he llamado violencia sexual facilitada por la tecnología. Perdona, me voy a poner el tiempo para que tengamos un buen ratito para preguntas, porque sí que me gustaría recoger esas preguntas más tarde. Yo le he llamado nuevas violencias, nuevos problemas. No tengo muy claro si es un título acertado, pero sí que es importante que entendáis la premisa fundamental de la cual yo parto y de la cual partimos en nuestro proyecto, ¿no? Que es esta idea de que la violencia de género, la violencia sexual digital, ¿no? Es una nueva forma de violencia. No se puede ni siquiera decir, ¿no? Como dice el refrán de el viejo vino en nuevos odres,
sino que realmente la idea de la que partimos nosotras es que la digitalización de la violencia sexual o la violencia también de género digital está transformando el fenómeno propio de la violencia, incluyendo desde qué violencia, cómo se perpetra, quién la sufre, quién la perpetra, las consecuencias que tiene y por tanto también está cambiando las formas que tenemos de detectarla, erradicarla, prevenirla, sancionarla, etcétera. Realmente es uno de los grandes retos, yo creo, de la democracia actual, ¿no? Yo siempre me gusta plantearlo en términos de un problema de la democracia digital, ¿no? A mí me gusta pensar que estamos haciendo un ejercicio de imaginación pensando cómo es la democracia de los próximos años, ¿no? Me gustaría pensar que es una sociedad pues, en la que la dimensión digital es también igualitaria. Bueno, como os decía, hay cuestiones que tienen que ver con cómo es la tecnología y cómo está cambiando nuestra vida social y cotidiana por la tecnología, que explican por qué está cambiando la violencia, ¿no? Yo recogía el hecho de que estemos cada vez más hiperexpuestos, ¿no? que tengamos una huella digital, que haya cada vez más información nuestra, o por ejemplo que estemos cada vez más hiperconectados, o que haya capacidad de almacenar, ¿no? o de apropiarse y almacenar información nuestra, fotografías nuestras, o que haya posibilidad de modificar las fotografías mediante inteligencias artificiales, son propiedades de las tecnologías que explican las nuevas formas de violencia que estamos viendo, ¿no? Bien, para que entendáis, yo prefiero hablar de violencia facilitada por la tecnología y no hablo solo de violencia digital porque en los últimos tiempos estamos muy centradas en nuestro equipo. El equipo se llama Divisar, en investigar todas las violencias de género y sexuales que ocurren más allá de las redes sociales, ¿no? Porque un poco la imagen que decimos es hay TikTok o Instagram, WhatsApp, y nosotros nos estamos preguntando qué pasa con la inteligencia artificial, que no es una sola tecnología, sino que son muchas tecnologías. ¿Qué pasa con la realidad virtual, de la que os hablaré ahora, los mundos, el metaverso y esos mundos alternativos que parece que son algo que no ocurre, pero vamos a ver, como yo digo, vamos a ver cuántas gafas de realidad virtual se venden estas Navidades. Os acordaréis de mí cuando digáis, vaya, vaya, parece que lo están pidiendo cada vez más los chavales, ¿no? Y vamos a ver. Y también, incluso, ¿no? Hoy comentábamos cómo se puede llegar a utilizar, que te instalen un software espía, ¿no? en el teléfono, que te vigilen, pues, por ejemplo, con las estadísticas de tu Google Maps, dónde has estado. ¿No? Pues se sabe perfectamente, si vosotros miráis mi Google Maps, miráis las estadísticas, sabéis exactamente todos los lugares en los que he estado, porque yo siempre tengo activada la ubicación, como muchas y muchos de vosotros si conducís y os gusta mirar dónde están los atascos, ¿no? Bueno, incluso, como decía, ha habido algún caso de bueno, pues un perpetrador, ¿no? que tenía una orden de alejamiento. Esto es un caso real en Reino Unido, con una sentencia firme, una sentencia condenatoria firme. Esto es el Internet, que se enfada con nosotras porque hablamos de, como os decía, bueno, un caso, ¿no? documentado de un perpetrador, de un agresor, que después de tener una sentencia firme condenatoria con una orden de alejamiento, lo que hacía era contactar con su expareja y su víctima a través del Internet de las cosas, ¿no? Le encendía y le apagaba las luces de la casa domótica, la calefacción, la tetera incluso. Me encanta tu cara, haces así como diciendo... claro, pero no sorprende porque siempre los perpetradores han utilizado todo lo que tenían a su alcance. Si lo que tenían a su alcance era ponerte en el portal y vigilar, y hacer turnos para vigilar, o perseguir, o llamar telefónicamente, pues no nos sorprende ahora que se estén utilizando de forma creativa, entendedme, estas tecnologías para ejercer estas violencias. De hecho, esto... creo que es como un poco los retos que nos vienen en los próximos años. Bueno, yo os he recogido aquí algunas de las violencias, no me voy a detener sobre ello, también las mencionaba Mireia en la presentación, pero solo para que entendáis que no es una violencia, sino que son muchas, y además que unas son más banales, otras son más agresivas y más lesivas, pero en general todas tienen esta característica de estar mediadas por la tecnología, por generar unos daños reales y duraderos, y por ser muy difíciles de localizar y de erradicar, ¿no? Yo aquí recojo las primeras, ¿no? que serían los scriptshots, que son todo como palabrejas en inglés,
pero estos clipshots son las fotografías. Muchos usuarios hacen fotografías, por ejemplo, el upskirting es hacer una foto en el metro por debajo, ¿no?, de la falda para sacar una fotografía pues de las bragas o del tanga, y me miráis así como diciendo, ¿pero esto lo hacen? Sí. También se instalan cámaras en las escaleras, pues en los colegios y los institutos para grabar pues debajo de la falda. Y tampoco, de nuevo, seguro que no os sorprende a todas aquellas que ibais con falda al colegio cuando erais pequeñas y el terror más grande era que te levantaran la falda, ¿no? Entonces esto sería como los equivalentes ¿no?, en la sociedad digital. Esta era una forma de violencia sexual violencia sexual digital que era muy poco conocida hasta el caso de Gisèle Pelicot. El caso de Gisèle Pelicot en Francia, ¿no?, ha trascendido porque se sabía que no solamente había este intercambio en una plataforma digital en la que se ofrecía el cuerpo, ¿no?, dormido, de su mujer para ser violada, grabada, etcétera, sino que sabemos que a él le encontraron, le pillaron en un supermercado porque estaba precisamente haciendo upskirting, estaba haciendo fotos a chicas en el supermercado. Le cogieron en 2020 los guardias de seguridad, le detectaron haciéndolo, le llevaron a la comisaría, y cuando le miraron en el teléfono es cuando empezaron a darse cuenta de que no solamente había esas violencias tan banales, sino que había otras violencias mucho más sofisticadas. Pero esto es un detalle importante porque muchas de estas violencias van conectadas unas a otras, es decir, es muy difícil separarlas, ¿no? Por ejemplo, vemos la sextorsión, ¿no?, que es el tipo de extorsión, la amenaza, la coacción que te hace alguien cuando posee una fotografía tuya, una fotografía íntima, como se llama, comprometida, se podría decir. Pero incluso ahora lo que estamos viendo es que no hace falta que ni siquiera tú hayas hecho tengas una foto que tú te has hecho, porque la pueden haber modificado, como el caso Almendralejo, ¿no?, que es un caso bien conocido, ¿no?, en el que más de 30 víctimas menores de edad, fue el año pasado en el municipio de Almendralejo, en Badajoz, más de 30 chicas entre 11 y 17 años, pues les robaron fotografías suyas, aplicaron pues tecnologías de nudificación, lo llamamos nosotras, inteligencias artificiales, para presentarlas desnudas, ¿no? ¿Cómo se supo ese caso? Porque cuando las chicas llegaron al instituto en septiembre, a la vuelta del verano, los compañeros del colegio en el patio, ¿no?, en la zona de descanso y de juego, le dijeron, uy, he visto tus fotos. Y ellas decían, ¿qué fotos? Sí, no sabes lo que he estado haciendo con tus fotos. Algunas de ellas ni tenían redes sociales. Algunas de ellas les habían robado la foto de perfil, o una de ellas incluso habían ido a su entrenamiento de voleibol y le habían hecho fotos con el teléfono para poder crear estos falsos desnudos. En este caso es particularmente aterrador porque no habían hecho nada. En ningún caso nunca habían hecho nada, porque sería culpabilizar a la víctima, pero en este caso lo único que habían hecho era existir y ser niñas, ¿no?, ser mujeres y ser objeto de la fantasía, ¿no?, y del poder y del control de, lamentablemente, sus compañeros de escuela, muchos de ellos primos, vecinos, conocidos, como os podéis imaginar, en un pueblo, aunque sea grande, una ciudad mediana de 50.000 habitantes, ¿no? Bueno, encontramos otras formas de este tipo de violencias, pues como puede ser el grooming. El grooming es quizá el más conocido porque es como se llama al hecho de que personas, sería como la pedofilia digital, ¿no?, como llamamos al hecho de que personas mayores de edad se aproximan en entornos digitales a niños y a niñas, a menores de edad, haciéndose pasar también por menores, empiezan a establecer una relación pues de amistad, hasta que muchas veces empiezan a compartirles pues contenidos pornográficos, o comparten fotos con ellos que claramente son falsas, y a partir de ahí empieza una relación de ciberabuso. O también, por ejemplo, como llamamos todas las violencias que tienen que ver con el control de dispositivos, que es muchísimo más habitual de lo que os imagináis, y es súper habitual en mujeres de mediana edad. Es muy habitual que se compartan contraseñas, que el tomador del contrato o de tu teléfono móvil sea tu marido o tu pareja, que luego es tu expareja. Es decir, a cada edad le afecta, ¿no?, incluso a los hombres también les afecta de una manera particular, a las mujeres de una manera particular, y también dependiendo de la edad. Pensad, por ejemplo, en todas esas mujeres, que hay mucho más de lo que trasciende, mujeres mayores de 65 años que son víctimas de fraudes y de estafas online,
pues de manos de falsos novios que conocen en apps de citas, muchas veces pues después de separarse o quedarse viudas. Mucha gente les anima a entrar en estas apps de citas y empiezan estos falsos noviazgos, que a veces se sabe, pero bueno, las estafas llegan hasta más de 300.000 euros, ¿no? Un caso conocido fue unos hermanos en Torrelaguna, 3 hermanos en Torrelaguna, que es un pueblo madrileño, que aparecieron muertos. No sé si recordáis, los 3 asesinados. No se sabía por qué era y se descubrió que es que las hermanas tenían ambas unos novios que realmente eran redes de estafas y que se habían endeudado, habían llegado a vender el domicilio y todo para darles siempre este dinero, bueno, pues con esas tramas que tienen ellos de siempre pedirte ayuda para montar un negocio, para pagar una deuda, etcétera. Bueno, ¿qué tal vais? Se está quedando bien la tarde, ¿no? Luego espero que bebáis muchos chacolís, porque esto hay que digerirlo. Bueno, sí, echar el móvil a la basura, pero no el vuestro. No, echad otros. Bueno, esto es un poco para que vayáis viendo. Esto seguro que lo habéis leído en prensa, esto lo habéis oído en la radio, esto os lo han contado, habéis escuchado historias, esto lo habéis visto. Hay casos muy conocidos, quizá el primero que recordéis es el caso de Olvido Hormigos, en 2012 en Los Llévenes, en Toledo. Esta concejala socialista, ¿no?, que se considera el primer caso lo llamaban entonces pornovenganza, que después hemos tenido que problematizar mucho, que no era ni pornografía ni venganza, que alguien se apropie de un contenido tuyo que tú has hecho libremente para extorsionarte, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues ella hizo un vídeo de contenido íntimo sexual con una videocámara y lo compartió con un hombre que no era su pareja estable, por correo electrónico, ¿no? Fijaos, pues 2012 todavía no había esa posibilidad o no había tanta, ¿no?, posibilidad de grabar y compartir. Bueno, el caso Olvido Hormigos fue el primero, es un caso fundamental porque se cambió el Código Penal, se cambió el artículo de revelación de secretos para que tuviera un apéndice en el que se pudiera penalizar que se compartan contenidos íntimos sin consentimientos, tanto sin consentimiento, tanto si eres mujer como hombre. Bueno, hay otros casos que conocéis bien, el caso de Iveco, ¿no?, el caso de Verónica, esta empleada de Iveco que en junio de 2019 se suicidó después de que un vídeo íntimo, sexual, ¿no?, que ella había hecho con una antigua pareja, bueno, pues empezó a viralizarse y a recorrer toda la fábrica en la que ella trabajaba, y no solamente empezó a circular el vídeo, sino que empezó paralelamente, que esto es algo que no se suele reconocer, una campaña de acoso también personal, ¿no?, en el que le comentaban, le hacían comentarios, hablaban de ella. Ella fue a hablar con su empresa, pidió, ¿no?, que acogerse, ampararse en todo lo que serían protocolos de protección por acoso laboral, pero bueno, pues actuaron tarde, mal, no lo sabemos, con no toda la celeridad, ¿no?, y la urgencia que suponen estos casos, y llevó a Verónica a que se suicidara. Tenía 32 años y tenía 2 hijas que tenían 2 y 4 años. Os podéis imaginar el terror que tiene que llevar a alguien, la sensación de es imposible, ¿no? Es una violencia que es imposible de borrar, es una violencia que nunca vas a poder olvidar, ¿no? Como dicen muchas veces algunos de los perpetradores que nosotras hemos entrevistado, siempre dicen, pero ¿por qué lo haces si tú sabes que en internet se escribe en tinta permanente, ¿no? Ellos siempre utilizan esta metáfora. Por supuesto, otros casos, ¿no? El caso de la Arandina, este caso, ¿no?, también conocido, en el que una agresión sexual grupal por parte de unos futbolistas, ¿no?, de este equipo de fútbol a una menor de edad. Pero he rescatado esta noticia porque en este caso dice, ¿no?, protección de datos no logra sancionar la difusión en redes sociales de los audios de la víctima de la Arandina. ¿Por qué me interesa? Pues para que entendáis lo complejo que es esta idea de un contenido íntimo. No solamente una imagen, también un audio es contenido íntimo. O por ejemplo, en el caso de las mujeres musulmanas que utilizan hijab, que se les retrate sin el hijab y se circule una fotografía sin el hijab, para ellas es hasta un peligro, ¿no?, de muerte. Entonces esto es importante, como que entendamos qué significa
y para quién el tipo de contenidos, ¿no? Bueno, y qué deciros, para mí quizá, bueno, son todos terroríficos, pero el caso de Waka, que esto es un caso menos conocido, esto fue más o menos por estas fechas, en 2022, en una discoteca light, de estas que pueden entrar menores de edad, en Sant Quirze del Vallès, cerca de Barcelona, pues grabaron a una menor de edad haciendo una felación en la pista de baile a otro chaval. Este caso, bueno, luego pues siguió, se judicializó, pero lo que yo quería rescatar de este caso es lo que decían los chavales y las chavalas en los días siguientes. Decían, abrías TikTok y no había nada más. Niños y adolescentes sin filtros ante el vídeo sexual de Waka. Yo quería rescatar no solamente lo que supone experimentar violencia, sino lo que supone, o sea, el nuevo momento en el que estamos, de qué supone perpetrar estas violencias y qué supone ser espectador de vídeos violentos reales. En TikTok el algoritmo funciona de tal manera que genera lo que llaman la burbuja de filtro o la burbuja algorítmica, de tal manera que tú no tienes manera como de salir de esa cámara de eco que se crea, ¿no? Tener en cuenta que hay niños de 10 años, 11 años, 12 años en TikTok que estaban viendo esos vídeos, por supuesto, difundidos sin consentimiento de una menor de edad, ¿no? A mí esto me hace, o sea, os digo, me hace plantearme qué estamos haciendo, a dónde vamos, y como decía hay una profesora de Bellas Artes de la Complutense que trabaja, la llama la toxicidad visual, ella trabaja todo el tema de los stickers violentos, ¿no? Estamos viendo que cada vez más los chavales, las chavalas tienen stickers. ¿No sabéis lo que son los stickers? ¿Sabéis lo que son? ¿Todo el mundo sabe lo que es un sticker? ¿Tú sabes lo que es un meme? Pues un sticker es lo mismo, pues como una pegatina, pero digital. Imagínate, yo te hago una foto ahora, no te la voy a hacer, porque es una charla sobre violencia digital y no la voy a hacer sin tu consentimiento, pero yo hago una foto y hay una aplicación que me permite recortar los contornos y la siguiente vez mando la foto en forma de pegatina digital, ¿no? Bueno, es muy gracioso porque te permite hacer pues una pegatina del Lendakari o una pegatina de Miren y mandarla, pero ¿qué pasa? Que estamos viendo que los chavales tienen muchísimas pegatinas homófobas, fascistas, franquistas, celebratorias del asesinato, o sea, es que no os podéis imaginar. Esto, ¿por qué lo digo? Porque esta profesora de Bellas Artes, María Acaso, ha hecho todo un proyecto de rescatar los stickers que tienen los chavales, las chavalas en sus móviles, ver lo que tienen y ver cómo están normalizando esos contenidos tan extremos, ¿no? De hecho, esto me lleva, no lo tengo aquí, pero me lleva al último caso del que quiero hablar, y este caso tuvo lugar aquí en Euskadi. No sé si recordáis, hace como más o menos unos 2 años que trascendió que había unos grupos de WhatsApp enormes que se crearon en colegios de Donosti, ¿os acordáis? Otro colegio, luego creo que también había aquí en Bilbao, también había en Madrid, que decían cuantos más mejor, ¿no? Antiguamente en WhatsApp solo se podían crear grupos de WhatsApp de hasta 254 personas, creo. Hubo un momento en que quitaron esa limitación y permitieron crear grupos de miles, ¿no? Creo que caben hasta 1000 y pico personas. Bueno, los padres de repente empezaron a ver que sus hijos de colegios estupendos, los jesuitas, sus hijos que tanto habían cuidado, que les llevan a extraescolares, familias igualitarias, padres presentes que juegan al tenis, o sea, todos os podéis imaginar, todos los cuidados, de repente empezaron a ver que compartían vídeos de tortura, de decapitaciones, violación, pornografía con bebés, con animales. Sí. Esto es lo que vieron eso es lo que vio la policía en esos chats. O sea, era mucho más grande de lo que pensábamos. Bueno, la policía, yo conozco el caso madrileño porque fue poco más tarde, la policía empezó a investigar porque quería saber qué adultos habían creado estos grupos y cómo estaban captando a los chavales. Sorpresa, no había adultos. Lo habían creado los menores de edad. 12, 13, 14, 15 años. Uf, qué fuerte como digerir esto, ¿verdad? Bueno, no os voy a pedir que lo digiráis hoy, pero quiero que sepáis que esto como que se pega un poco al cuerpo. Bien, ¿por qué esto es posible y qué está pasando? A mí me gusta mucho este concepto, creo que es esclarecedor, por eso me gusta utilizarlo, es el concepto de tecnoculturas tóxicas.
porque en los últimos años, sobre todo con el caso Almendralejo, la inteligencia artificial, parece que hay dos discursos o dos ideas. Uno, que la tecnología es maligna y que ha estropeado todo, o aquellos que dicen no, esto es cultural, social, ya estaba antes de la tecnología. Entonces lo que nosotros planteamos en nuestro equipo es más bien una idea que conjuga las dos, ¿no? Y que es esta idea de que efectivamente hay unas culturas violentas, hay unas, pues por ejemplo, una cultura de la violación o culturas de la violencia que son previas, pero que están siendo facilitadas por la tecnología. ¿Cómo? ¿No? Pues os pongo allí, son culturas violentas que se propagan a través de redes sociales, videojuegos, que tienen un diseño concreto y una gobernanza concreta que es ideal para reproducir esa violencia. ¿A qué me refiero? Cada vez, cuando hay un vídeo violento, cuando hay una conversación odiosa y tóxica en Twitter, eso le da muchísimo más tráfico. O sea, las plataformas se benefician del odio, se benefician de la confrontación. O sea, nosotros llevamos, o sea, ¿qué os voy a decir yo a vosotros como sociedad? Años trabajando por la cultura de paz, educación de paz, por la concordia, y tenemos empresas que están rentabilizando el odio, o sea, rentabilizando la barbarie. Entonces, a mí me decía una profesora con la que hacíamos trabajo de campo, chavales de segundo de la ESO, 13 años, me decía, Elisa, estos chavales están vendidos. Y yo le decía, vendidos metafóricamente, no, literalmente. Estamos vendiendo a nuestros hijos. ¿Cómo estamos vendiendo sus datos en las redes sociales? Su atención a la publicidad, y estamos vendiendo también su mente, su futuro. Todas las horas que ellos están en sitios que no tienen control, que no son conscientes, que no son respetuosos con los derechos humanos, son espacios a los que uno no tenemos alcance y dos no estamos interviniendo, ¿no? desde las políticas públicas. Lo siento, o sea, no os quiero dar una sensación de fatalismo, pero quiero deciros, efectivamente ya estamos en un momento, se están nombrando, se están haciendo cosas, y yo creo que vamos a llegar a un momento en el que, o sea, ahora estamos en un momento de mayor regulación. Comentábamos antes, ahora está la ley de servicios digitales, la ley europea de servicios digitales, la Digital Safety Act, ¿no? Que ya la Comisión Europea obliga a actuar sobre estas grandes plataformas, operadores que tienen más de 45 millones de usuarios en la Unión Europea, les obligan a hacer evaluación de riesgos, planes de mitigación de riesgos, les ponen multas, si van, por ejemplo, contenidos contra la infancia, contenidos contra las mujeres, etcétera. De hecho, otro concepto que manejamos nosotros es que algo hay que hacer con estas tecnologías, que no es que resulten violentas, sino que desde su diseño son violentas, ¿sí? Es como si yo diseñara un bar, ¿no? Para explicar la arquitectura de la plataforma, que yo pusiera un bar en el que todo el entorno, todas las normas de convivencia, todos los símbolos incitan a la violencia, y permitiéramos que la gente entrara allí. O sea, no solamente es lo que traen las personas, sino el espacio que estamos permitiendo. Estos son informes de un centro de Estados Unidos que se llama el Center for Countering Digital Hate, un centro para luchar contra el odio digital, que hacen informes empíricos, ¿no? Con datos empíricos, sobre cómo están influyendo TikTok, por ejemplo, y las cámaras de eco en los trastornos de la conducta alimentaria de las niñas, intentos autolíticos, autolesiones, tráfico, por ejemplo, ¿no? Hablan ahí de sustancias ilegales, por ejemplo, lo que tiene que ver con la testosterona o con todos los ciclos, ¿no? Para hormonarse, que son ilegales, etcétera. Entonces es muy importante. De hecho, en Estados Unidos, seguro que esto lo leísteis en prensa porque sí que trascendió bastante. En Estados Unidos 40 estados se pusieron de acuerdo para denunciar a TikTok y a Meta como empresas que van contra la salud pública, sobre todo en lo que tiene que ver con los intentos, la incitación al suicidio, ¿no? De hecho, hay un caso en Reino Unido, ganó la familia el juicio, consiguieron que una jueza, ¿no? Condenó a Meta y a TikTok como incitadores al suicidio de una menor edad, porque demostraron, haciendo la auditoría algorítmica, o sea, rescatando todo lo que le había devuelto el algoritmo, que en lugar de sacar mensajes de prevención, de decir, mira, tienes este teléfono, esta línea de ayuda, estos pensamientos
no te están ayudando, se dieron cuenta de lo contrario, que el algoritmo le iba llevando a cuentas que le iban encerrando cada vez más en ese tipo de contenidos, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay un contenido en TikTok que es como que hablan como de la depresión y de sentirse mal, ¿no? Son como vídeos depresivos, pero estetizando, ¿no? Los trastornos, el trastorno depresivo, o sea, haciendo como un relato que no tiene nada que ver con lo que supone, ¿no? Un trastorno, pues ansiedad mayor o depresivo, etcétera. Bueno, más cosas, voy a ir un poquito más rápido, me voy a ir por aquí porque me interesa, como decía, lo he apuntado antes, pero para que recordéis, que tengáis en mente, como os decía, que no solamente son llamadas y videollamadas, sino que cualquier app en la que haya interacción, como por ejemplo BlaBlaCar o Wallapop o Vinted para comprar ropa de segunda mano, son espacios en los que se está documentando acoso, pues que te sigan, ¿no? Yo tengo una alumna que me decía, estoy segura de que tengo algo instalado en el teléfono, porque mi ex sabe siempre dónde estoy. Entonces ella, claro, pues digo, bueno, por lo menos tú sabes que te pueden instalar algo. No es nada difícil instalártelo. Nosotros que estamos ahora investigando esto, no sé si eran más de 150 apps en el mercado que te permiten, instalarte, por ejemplo, una cosa que se llaman keyloggers, que son un software que te hace fotografías y te permite sacar las contraseñas, ¿no? Te hace una foto y te la mandan, y de tal manera que yo puedo conseguir tu contraseña y puedo loguearme, ¿no? Para esto, ojo, no solo ocurre en parejas. Nosotros estamos viendo mucho en amigos y en amigas. Nos estamos encontrando mucho violencia de chicas contra chicas. De chicas que antes eran amigas, ¿os acordáis, no? Pues también esta cosa de hablar mal de tu amiga, ¿no? Un poco de alguna manera dañar su reputación, y ahora lo que hacen es, como tienen sus contraseñas, pues por ejemplo entran, cogen sus contenidos, si han tenido una conversación en la que dicen pues algo sobre su sexualidad o sobre lo que sea, pues hacen captura y lo comparten, ¿no? Porque claro, todo lo que, o sea, lo bueno que tiene la tecnología, que es compartir y conectar, pues también sin control puede servir para lo contrario. Bueno, por supuesto, videojuegos, como decía antes, foros, herramientas, y de hecho de esto os voy a hablar. Bueno, ¿qué deciros sobre los videojuegos? No quiero ahondar mucho. Yo no soy experta en videojuegos, aunque sí que tenemos una de nuestras doctorandas del equipo está haciendo su tesis doctoral sobre violencia sexual dentro de los videojuegos, es decir, que violen a tu avatar, que secuestren, peguen palizas a tu avatar. Ojo, recordad que hay alguien jugando a ese juego. O sea, hay alguien que le está poniendo esa conciencia. O sea, no hay una disociación. O sea, hay alguien que está socializándose en esa violencia, ¿no? en ese disciplinamiento de género. Bueno, hay casos bastante antiguos, ¿no? De videojuegos. Hay un videojuego en 2010 que se hizo en Japón, se llamaba Replay, en el que los jugadores ganaban puntos por actos de violencia sexual, incluido, siempre ocurría, ¿no? en una estación de tren, entonces había que seguirles, violarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ocurre desde hace mucho tiempo, pero también pasa, por ejemplo, en Roblox. Roblox es el típico sitio en el que están jugando vuestras hijas, vuestros hijos y vuestros nietos. Ya os lo quiero decir. O sea, ya, no. Roblox no es un videojuego, se podría decir que es un juego de juegos en el que se pueden hacer muchísimas cosas. Bueno, unas cosas que se puede hacer es que se puede hackear, se puede programar, y este es un caso que ocurrió en Estados Unidos, en el que una niña pues llegó a su madre y le dijo que le habían hecho una violación en grupo, una niña de 7 años, ¿vale? Y luego, otro, que este es el estudio de caso que estamos haciendo nosotros estamos trabajando en un videojuego que quizá, si habéis oído hablar un poco de videojuegos de chavales que matan, que se dedican a matar, habéis oído hablar del Fortnite, del Call of Duty y de este, que es el GTA, que es Grand Theft Auto, ¿no? Ocurre en una isla, que es la isla de Los Santos, que se parece mucho como a Los Ángeles, digamos, sería en Los Ángeles. Entonces tú cuando entras en el juego, pues puedes ser un mafioso, un camello, un policía, un asesino, y si eres una mujer, una chica, tienes un avatar femenino, una opción, por ejemplo, es ser una vanilla girl, es decir, prostituirte en el burdel que hay allí, ¿no? Esto, el GTA Roleplay es especialmente interesante porque
lo que tú haces es hacer un juego de rol, tú lo haces desde Discord. Discord es como una plataforma de videollamada en la que yo estoy con Miren, ella está en ¿cómo se llama? ¿Tu pueblo? Ella está en Oñate, yo estoy allí en San Lorenzo del Escorial y nos estamos llamando y venga, vete por allí, venga, vamos juntas. O sea, como el juego, cuando éramos pequeñas que jugábamos, ¿a qué hora volábamos? Pues vamos hablando, pero lo hacemos con nuestros personajes. ¿Qué nos dicen los chavales? Oye, nos decían unos, maestra, a mí, para relajarme lo que hago es 11 años, me voy al GTA y me voy al puticlub allí del GTA. 11 años. ¿Sí? Bueno, más cosas así futuristas. ¿Qué pasa con el metaverso? ¿Qué es el metaverso? Bueno, me imagino que lo sabéis, pero yo os voy a contar un poquito. El metaverso son realidades virtuales, mundos virtuales. Sería como parecido a un videojuego, pero se llama realidad virtual a las realidades que son completamente inmersivas, ¿no? Se utilizan con unas gafas, no sé si es una experiencia muy interesante. Te pones unas gafas, llevas unos mandos, entonces una vez que tú estás dentro, es como tú lo ves totalmente 3D, te mueves y se mueve contigo la tecnología. Entonces no es un videojuego que tú manipules, sino que tú estás dentro de la sala. O sea, si yo estuviera dentro de una sala, os vería exactamente igual, ¿no? Pero con unas características. Bueno, dentro de los mundos virtuales, ¿no?, que se llaman los metamundos o los metaversos, porque los ha desarrollado sobre todo la empresa de Zuckerberg, ¿no?, que ahora se llama Meta, antes era Facebook, ahora es Meta. Tú te puedes descargar, por ejemplo, podríamos estar haciendo esta charla perfectamente en realidad virtual. De hecho, Fundación Sabino Arana, no sé qué estáis haciendo, deberíais tener ya vuestra realidad virtual, tú también, tu avatar virtual, y yo no haría falta que viniera, todos con vuestras gafas, nos meteríamos en el salón y estaríamos escuchando con nuestros micrófonos, etcétera. O sea, tú puedes asistir a un pase de modelos, puedes ir a un concierto de Ariana Grande, puedes ir a un bar, ¿no? Puedes jugar a que eres un volador. Mi madre, por ejemplo, que es geóloga, va a cosas a cazar trilobites, se van a ver dinosaurios, ¿no? Les encantan esas cosas. Insisto, sé que esto os parece el futuro, pero cada vez más, igual que Internet. Hace 25 años yo os llego a decir Internet y que estáis haciendo videollamadas y que, o sea, me hubierais dicho estás loca, pues como yo digo, me dicen, Elisa, esto es una burbuja, o sea, el tema de la realidad virtual va a avanzar tanto, y yo les contesto, pues depende. Si empiezan a hacer clases de universidad en entornos virtuales, si empiezan a hacer procesos de selección en entornos virtuales, en el que yo, en lugar de entrevistarte a ti y a ti, os tengo en un grupo haciendo juegos de rol, pero tú estás en Hong Kong, tú estás en Nueva York, ¿no? Pero tú estás actuando, te estoy poniendo escenarios. Y, por ejemplo, de hecho, un uso positivo que estamos viendo nosotras y que se está desarrollando, lo están utilizando mucho, por ejemplo, psicólogos y psicólogas. Y están, por ejemplo, preparan a las víctimas, también les proyectan delante, pues, por ejemplo, un perpetrador, o entrenando a los psicólogos sobre cómo tienen que hacerlo, pero en lugar de hacerlo con un juego de rol, lo haces con algo mucho más sofisticado. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, pues se empiezan a programar los metamundos. Sé que os parece de ciencia ficción, soy consciente, pero soy como Neutrex Futura. ¿Os acordáis la elegía de vengo del futuro? Bueno, realmente no vengo del futuro, vengo del presente, aunque parezca el futuro, ¿no? Bueno, en 2016, cuando empiezan a desarrollarlo, una ingeniera de Meta, nada más entrar, la violan. Y dicen, oye, estamos en la versión beta de estos mundos, de estos metaversos, y ya me han violado. Entonces ella lo cuenta, pero eso se tapa. Entonces no es hasta más tarde, cuando ya están más rodados estos mundos, que se empiezan a denunciar. Pues esta es una psicóloga, ¿no?, canadiense, que entra en el metaverso, y lo primero que hace cuando lleva 5 minutos es que le hacen una violación en grupo, pero esto es más fuerte, le graban, porque una práctica muy habitual es que se grabe todo lo que pasa, y entonces le amenazan con compartir la grabación que han hecho dentro. O sea, ya sé que esto suena como loco, pero esto es importante porque esto es una realidad. Nosotras, ¿qué estamos haciendo? Pues nos hemos comprado las gafas, nos hemos comprado el traje. También el traje se llama traje áptico, son o bien trajes de calor o bien sensores eléctricos. También hay manguitos, hay rodilleras. ¿Por qué? Porque estamos investigando qué supone o qué te pasa, qué sientes
cuando tú eres víctima de acoso, te siguen, te gritan, te insultan o te tocan en esos espacios. ¿Por qué? Porque esos espacios, ¿no?, como os pongo, están diseñados para que el avatar, o sea, tu cuerpo es el avatar. Yo, por ejemplo, que he probado el traje, lo hemos estado probando la semana pasada, a ti te pegan tiros y te vibra todo el traje, ¿no? O sea, o te pegan una patada y tú sientes la patada. Y eso que todavía las tecnologías están poco desarrolladas. Entonces, está pensado para que sea súper inmersivo, para entrenarte o para hacerte tener una experiencia de que vuelas, pero no sabemos qué va a pasar, qué tipo de experiencia, qué tipo de trauma, ¿no? Entonces yo digo, oye, pues claramente, pues eso, o sea, Fundación Sabino no hará nada virtual, pero es que la Archancha debería estar empezando a pensar, tiene que haber una Archancha virtual, ¿no? O sea, tendrá que haber allí una comisaría para que yo pueda ir a denunciar. O sea, ¿a quién recurro? Porque ese es el problema. El problema que tenemos es qué violencias se están documentando. Bueno, yo os traigo algunos informes, nosotros también estamos haciendo nuestros propios informes, pero sabemos que hay muchísimos insultos racistas, sabemos que hay muchísima violencia ambiental, menores de edad, hay muchísimos menores de edad sin control en estos espacios, en el que, bueno, estos espacios podrían ser, hay espacios, nosotros trabajamos sobre todo en VR Chat, ¿no?, que es VR Chat, que es como una especie de bar, discoteca en el que tú vas yendo por las habitaciones y saludas gente y está lleno de menores a los que insultan, les enseñan pornografía, les llaman para que se unan en prácticas sexuales grupales. O sea, esto es como el lejano oeste. O sea, no hay ningún control. O sea, ¿os imagináis un mundo como este ahí fuera, en el que no hubiera policía, no hubiera leyes, no hubiera, o sea, impunidad total, ¿vale? Entonces a mí me dicen, hombre, pues basta con quitarte las gafas. Bueno, habrá que verlo, ¿no? Yo tuve un trabajo con una chica que es neurocientífica. Yo le digo, tenemos que documentar qué tipo de violencia, qué tipo de experiencia es esa que se vive en esos entornos, porque si no tenemos eso claro, yo no voy por lo menos a apoyar que haya una universidad virtual, yo no voy a apoyar que haya un ayuntamiento virtual si no sé que hay una protección, ¿no?, de los sujetos. Bueno, ¿qué medidas ponen? Pues ponen medidas como burbujas de protección. Como no saben qué hacer, a las mujeres nos dicen que nos pongamos una burbuja de protección. Y yo tengo que ir con una burbuja de 1,5 metros y nadie puede acercarse a mí. O sea, yo, para estar segura en esos mundos, ningún avatar se puede acercar a mí. Pero tengo que ir con una burbuja. ¿Os podéis imaginar que yo ahí fuera tuviera que ir con una burbuja para que nadie se acercara a mí, porque son incapaces de crear espacios seguros para las mujeres, para los niños, etcétera? Bueno, ¿qué más? Pues la violencia de género facilitada por la inteligencia artificial. Ya os he hablado del caso, ¿no?, de Almendralejo. Estos espacios, pues como Archivo Hot o diferentes bots, en el que tú pagas para que alguien coja una foto tuya y una foto de quien quieras y te la convierta en una foto de un desnudo totalmente real. Antes eran bastante chapuceros cuando empezamos a verlo nosotras, ahora son, o sea, perfectos. Es imposible distinguir. Hay gente que los ve y dice, no distingo si es real o es falso. Lo grave de esto es, sobre todo, son mujeres las que están siendo desnudadas, y sobre todo los deepfakes, que es como se llaman estas fotos, los falsos, ¿no? Falsos, profundos falsos, o fotos profundamente modificadas, casi siempre son de mujeres y casi siempre se utilizan con fines pornográficos. ¿Qué estamos viendo en nuestro informe? Que hemos publicado un informe hace poco. Estamos viendo que lo utilizan muchísimo con gente conocida, tanto chicas como chicos. Sí, están desnudando a sus profesoras, a sus primas, a sus ex. ¿Por qué? No tengo la respuesta, pero os lo dejo por ahí. Seguro que tenéis algunas respuestas. Bueno, como decía aquí, os pongo el ejemplo, ¿no? Pues siempre este es el tipo de aplicaciones que ves, en la que tú puedes pagar 25 euros para fabricar 9 nudes. Entonces, pues por ejemplo, Miren y yo lo pagamos a medias y cada una paga 12 euros y hacemos los diferentes nudes, y luego ya, como es mío, hago con él lo que sea, ¿no? Pero en la propia aplicación te dice, a ver, por favor, que solo sea una persona, que esté en el centro, que tenga la menos ropa posible, ¿no? O este mismo, ¿no?, que te dice, no, dice aquí, ¿no?, crea la mujer de tus sueños, ¿no? Y luego, por supuesto, casi siempre vinculado estas páginas web totalmente abierto, o sea, no hace falta nada, tú haces 2 clics, llegas aquí, pagas, o paga tu amigo o tu hermano mayor o quien sea,
y entras, está vinculado a sitios de porno y a sitios de porno con inteligencia artificial. Que hay muchísima pornografía que se hace con inteligencia artificial. O sea, ¿qué tal? Miren cómo vamos. Bueno, para ir acabando, entonces yo me voy a quedar por aquí. ¿Qué problemas nos hemos encontrado nosotras para...? Primero nos hemos encontrado muchos problemas para pensar en esto, o sea, para entender qué es esto. Hemos tenido que pues ponernos las gafas, entenderlo, hablar con gente, hablar muchísimo con chavales que nos contaran qué estaban viviendo, y luego qué problemas nos estamos encontrando o qué problemas creemos que están en el futuro impidiendo erradicar estas violencias, ¿no? Bueno, lo primero de todo, el problema de la falta de conceptualización, ¿no? Aquí se llama violencia facilitada por la tecnología, allí se llama ciberviolencia, allí se llama ciberviolencia en el ciberespacio, ¿no? Y sobre todo el problema de evidencias empíricas. Ahora, pues por eso nosotros hemos hecho este informe, hemos hecho una encuesta a nivel estatal de adolescentes y jóvenes de 16 a 29 años, con eso, unas 2.000 personas entrevistadas para la encuesta. Específicamente se llama Juventud ante la violencia sexual digital, para saber el impacto. ¿Qué vemos? Pues hemos visto, por ejemplo, que 12% de las personas entrevistadas para la encuesta afirman haber vivido violencias sexuales en entornos de realidad virtual. O sea, que quiere decir que la están utilizando mucho más de lo que pensábamos. Estamos viendo que los varones jóvenes son víctimas muchísimo de violencia facilitada por la inteligencia artificial. No solamente para desnudarles, sino para reírse de ellos, deformarles, o incluso muchas veces los chicos, los varones, lo que nos cuentan es que se hacen pasar, sus amigos se hacen pasar por una chica y empiezan como a ligar con él, y quedan en la plaza del pueblo, y el chico va allí pensando que ha quedado con una chica, y luego resulta que están todos allí riéndose de él, haciéndole fotos. O sea, lo que sería la cultura de la humillación, ¿no? Bueno, también lo que os decía, tenemos el problema de la incidencia. No sabemos cuánto le ocurre esto a los jóvenes y adolescentes vascos, cuánto ocurre a la gente mayor, ¿no? Y luego el problema también de la normalización. Las personas no saben reconocer qué les pasa. O sea, nosotros muchas veces les preguntamos: a ver, ¿a ti alguna vez te han mandado, perdonadme, pero se llaman fotopollas, ¿a ti te han mandado una fotopolla? Que es una fotografía de los genitales masculinos, y dicen ellas, o sea, yo les preguntamos: ¿habéis vivido violencia de este tipo? Ellas: no. ¿Y alguna vez te han mandado una foto de estas? Ah, claro, muchísimas. Muchísimas. Y que se te abra pornografía, y que te acosen por redes. Y eso no es violencia sexual, pero ellas, o sea, está tan normalizado que no lo identifican, ¿no? Este problema, para identificarla, para protegerse, y muchas veces, como no lo identifican, no acceden a los mecanismos de ayuda, porque hay recursos, ¿no? Está pues, el canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos, que retira contenidos, está el 017 del INCIBE. O sea, hay recursos, pero claro, nadie sabe, ¿no?, recurrir a ellos. Y luego está el problema de la incapacidad adulta, y aquí, lo siento, nos toca hacer un poco de decir: no estamos dando respuesta a este problema. Claramente nos queda muy grande, pero es un problema de esta generación, ¿no?, de la generación Z y alfa, la que está subiendo ahora, ¿no?, los que tienen nacidos después de 2010, pero que ya tienen, ¿no?, van camino de los 15 años. No sabemos, o sea, no tenemos ni idea. Y faltan expertos, faltan expertas, sobre todo la gente que podría saber, que son la gente de la tecnología, hackers, informáticos. No tienen esa formación o esa sensibilidad, pues más en violencia, esa formación en violencia. Nos falta como compromiso, ¿no?, de las empresas tecnológicas, y nos falta, yo siempre digo que hay que hacer como se hizo con los diamantes, ¿no?, con lo que llamaban los diamantes de sangre, el tratado Kimberley, en el que decían: no se puede utilizar diamantes o coltan, ¿no?, que salga de estos lugares. Pues yo pienso que hay que hablar de tecnologías violentas. O sea, estas empresas no pueden violar los derechos humanos, ¿no? Bueno, y por último, lo que yo llamo el efecto Amarusaina, porque me refiero a un caso que ocurrió en Galicia en 2019, en el que, bueno, 80 mujeres fueron fotografiadas y grabadas mientras orinaban en una fiesta local que se llama Amarusaina, en Ocibrao, que está en Lugo. Los agresores no sabemos quiénes son, porque nunca han sido, o sea, no lo ha trascendido, pero instalaron unas cámaras de infrarrojos en todas las zonas de los baños públicos, que como se sabe que no hay suficientes,
pues los instalaron en los coches y en las paredes con la idea de grabarlas, ¿no? ¿Por qué hablo de este caso? Porque cuando las mujeres se dieron cuenta lo que había pasado, que se habían grabado y que habían subido sus fotos y sus vídeos en páginas web pornográficas para hacer dinero con ello, monetizar estos contenidos, fueron a denunciarlo, se unieron para denunciarlo y el juez en primera instancia dijo que no había delito, porque la revelación de secretos solamente si ocurre en espacios no públicos, y como este era un espacio público no había un delito contra la intimidad, ¿sí? Es decir, quizá no poco desarrollo legislativo, pero sí mucho desconocimiento en derechos humanos digitales o en materia de derechos digitales de operadores de justicia, pues las personas del turno oficio, los abogados privados nos dicen siempre, las youtubers, toda la gente que necesita, dice, es que no encuentro abogados especializados en estas cosas. Las propias personas que atienden en los recursos de violencia sexual o de género no contemplan la parte digital. Los profes de secundaria, están absolutamente desbordados. Los padres de familia, educadores de calle, no saben qué hacer con este tema, ¿no? Bueno, no os preocupéis porque hay propuestas de acción, quizá no voy a dejarlo ahí, o sea, voy a dejarlo quizá para las preguntas, pero quiero deciros que estamos trabajando, o sea, quiero deciros que no, o sea, estamos trabajando y yo siento, que cada vez hay más gente trabajando y con una mente como clara, una idea clara de hacia dónde vamos, así que si os parece, Mireia, vamos a recoger preguntas y eso, vamos allá. Como decía Elisa, tenemos ahora un tiempo para si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere alguna consideración. Tenemos ya la primera pregunta aquí, tenéis unas tarjetas en vuestros asientos también para quien quiera realizar la pregunta por escrito. Y la primera es, ¿qué países tienen leyes específicas para combatir la violencia sexual relacionada con la tecnología? Muy buena pregunta. Pues mira, para mí los dos grandes ejemplos Cyberscan Unit, llevan muchos años trabajando. En Australia también tienen leyes específicas. En el Reino Unido tienen una ley que se llama el Safety Bill Act, o sea, ¿no? El Digital Safety Bill, en el que es parecido al borrador que tenemos nosotras de ahora, ¿no? Que se ha coordinado desde el Ministerio de Juventud e Infancia como de Seguridad Digital de la Infancia, pero ellos van bastante por delante. Y luego hay un caso muy particular que es el caso en México, que tiene la ley Olimpia. Olimpia es el nombre de una superviviente y activista ahora, y ellos tienen también como una ley específica sobre violencia sexual digital. Lo que pasa es que, claro, pues tienen muchísimos problemas para implementarla, que es lo que suele pasar con las leyes bueno, pues todo lo que tiene que ver con transformar tus recursos, transformar a las fuerzas de la seguridad, a los profesionales, concienciar. Es que podéis imaginar, como yo digo siempre, todavía no hemos acabado con la violencia analógica cuando ya, ¿no?, vemos que se está hibridando o reforzando con estas nuevas cuestiones, porque yo os he hablado de la violencia digital como si fuera algo aparte, pero realmente no es aparte, está todo conectado. O sea, las mujeres que tienen 40, 50 años, que son víctimas de violencia de pareja, casi siempre tienen un componente posterior, que es un componente digital, ¿no? O lo que os decía, muchas veces en la agresión sexual siempre hay un componente previo de contactarte, hacer contigo un sexting, primero consentido y luego no consentido. O sea, todo está mucho más mezclado de lo que parece, ¿no? Pero yo diría que esos tres, 4 ejemplos. Y bueno, vamos a ver aquí por dónde sale. Ahora está el borrador. A ver, yo soy bastante más optimista que cuando empezamos. Nosotros empezamos en 2019. En 2019 era la nada. O sea, en 2019 aquí se estaba hablando de violencia sexual no digital. Yo me fui a Reino Unido y en Reino Unido sí que es verdad que había habido más casos. Lamentablemente estos casos que han trascendido más, pues el caso de la manada, a mí me despertó a esta violencia, porque recordemos que fue una violación en grupo que fue fotografiada, grabada, compartida, fue subida a Pornhub, a Shamster, portales web, páginas web porno, y fue el segundo vídeo más buscado en esos portales porno en 2018. Había
pues personas, hombres o usuarios, usuarias, no lo sé, queriendo consumir violaciones reales, ¿no? Ricardo. Deón, Joí, mila esker Elisa, mila esker Mireia, esta magnífica conferencia, y a la Fundación Sabina Arana, a su presidenta, pues felicitarla también por las magníficas sesiones que nos ofrecen en la Fundación. Las apps son un producto y del cual hay que pagar, es decir, es una plataforma. Entonces, como cualquier producto, tiene que tener una patente y un registro, me imagino. Entonces, ¿cómo funciona esto desde el punto de vista de la administración a la hora de que alguien invente estos videojuegos y estas cosas tan raras que les mostraba aquí y que los que tenemos ya una provecta edad pues no entendemos muy bien? Pero yo entiendo que si yo lanzo un producto de estos al mercado, aunque sea por la vía internet, por la vía digital, tiene que pasar por una oficina y tiene que pasar por un filtro respecto a su bondad, a su maldad o a su neutralidad respecto a lo que ahí se está ofreciendo. Entonces, no podría ser por esa vía, diríamos, de registro, el filtro y el sello, diríamos, y la aprobación de la venta de ese producto, donde esté, digamos, la parte de la solución de que estas cosas no puedan ocurrir. Pregunto. Sí, es interesante y acertada la intuición, porque de hecho lo único que teníamos en la mano hasta que ha habido leyes ahora específicas, la ley de servicios digitales, eran las leyes de regulación del mercado de lo digital a nivel europeo. O sea, la única manera de hacer algo era con eso y con las leyes de protección de datos. Yo siempre digo, nunca me hubiera imaginado que mis héroes era la Agencia de Protección de Datos. O sea, os juro, nunca me lo hubiera imaginado, que como es tan draconiana la ley europea de protección de datos, pues no, es la única que le da marco muchas veces a los abogados para poder proteger a víctimas de este tipo de delitos, ¿no? El problema que hay con la responsabilidad de estas plataformas, sobre todo hasta que han hecho todo este trabajo en la Comisión Europea, es que están en otros países, ¿no? Por ejemplo, Telegram está en Rusia, entonces ahora, o sea, es rusa, igual que bueno, y tantas otras. De hecho, española grande no hay ninguna, ¿no? De hecho, en Europa la única operadora grande, el único producto grande que podáis conocer es Spotify, y es sueco, ¿no? Las demás están ubicadas en otros lugares. Entonces, por ejemplo, el problema que tienen las propias fuerzas de seguridad, un caso que conocemos, ¿no?, de un litigio en Cataluña, pues los propios Mossos de Escuadra no sabían, cuando estaban haciendo toda la instrucción y toda la investigación, no sabían cómo contactar, o sea, cómo contacto a esta gente para que me dé, ¿no?, para que me dé evidencias, para que respondan. O sea, hay muchísimo, o sea, hay un problema, o sea, es como la cara oscura, digamos, también de la globalización, ¿no? El hecho de que no hay fronteras, ¿no? Entonces, de hecho, ahora en gran parte la guerra, la geoestrategia, la guerra global, tiene que ver con lo digital, ¿no? O sea, por ejemplo, Zuckerberg quería, esto es como otro ejemplo, ¿no?, pero él quería lanzar una inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial hay que entrenarla, o sea, necesita alimentarse de los humanos, porque si no se vuelve tonta, ¿no? Se vuelve loca. Necesitas alimentarla y entrenarla para que funcione, ¿no? Entonces, Zuckerberg lo que dijo es que todo lo que nosotras, usuarios, habíamos colgado, posteado de todas nuestras historias, nuestros posts y todo en sus redes sociales, ellos se lo iban a quedar para entrenar a sus inteligencias artificiales. Entonces, la Unión Europea dijo no, porque cuando tú has entrado en los términos de uso, no, una cosa es que tú postees y seas el propietario de la plataforma que lo aloja, pero no que lo utilices para entrenar una tecnología que no sé qué va a servir. ¿Qué hizo Mark Zuckerberg? Se enfadó muchísimo, dijo que esa inteligencia artificial no se va a utilizar en Europa, porque Europa es un entorno regulatorio de lo más impredecible. O sea, porque es el único lugar del mundo donde se están atreviendo a regular. O sea, esto es claro, hay un sociólogo alemán que se llama Philipp Staub, que él dice es que es un sector que no existía.
O sea, tú no puedes regular un sector que no existía. O sea, Google es un sector en sí mismo, pero es una empresa. Entonces hay que pensar qué tipo de sectores, ¿no? Porque del Internet que se ha creado en gran parte con dinero público, es que no podemos, o sea, hay que recordar que el Internet que se creó en los 80-90 no era solamente, como dicen, una investigación militar, ARPANET, sino que también hay muchísimos fondos públicos dedicados a hacer una democracia mejor, fondos de gobernanza, transparencia, profesores, investigadores de universidades públicas que crearon Internet. Y entonces lo que se ha hecho se ha cogido eso por empresas privadas que son, hasta el día de hoy, era prácticamente imposible regularlo, ¿no? Entonces yo creo que ahora pues hay, por eso digo, cada vez gente mucho más conocedora de todo cómo funciona todo el derecho europeo. Yo hemos estado trabajando también en Bruselas este mes en una cumbre precisamente sobre esto, con juristas pensando qué espacios da el derecho comunitario para regular, qué multas sí, qué multas no, cómo utilizar el dinero de las multas. O sea, realmente es una cosa muy, muy técnica. Yo sé que parece que dices, madre mía, pues si esto es un producto, lo tienen que registrar. Sí, pero ellos, por ejemplo, TikTok, en sus términos de uso, dice que tú no puedes ejercer ninguna violencia. Lo que pasa es que ellos, de facto, no hacen una moderación suficiente para que no se ejerza, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, tú no estás de acuerdo con esa violencia, pero si no haces nada para evitarla. Entonces ahí ha estado el vacío hasta ahora, ¿no? Ellos tienen una cosa, nosotros lo llamamos la cosmética, ¿no? Es una cosmética de plataformas en la que dicen, si estás experimentando violencia puedes ir aquí. Y luego está el tema de la moderación de contenidos. La moderación de contenidos, a día de hoy, o sea, la moderación de contenidos en redes sociales, por ejemplo, se suben vídeos de asesinatos de animales, todo tipo de contenidos horrorosos. A día de hoy las máquinas todavía no están entrenadas para reconocer todos esos contenidos, entonces la moderación de contenidos la hacen personas. La hacen personas que están, por ejemplo, en Polonia, también hay en España, pero sobre todo están en Pakistán, en Afganistán, en India. Son personas que no tienen derechos laborales. O sea, de hecho ahora en Barcelona pues hay un primer juicio para reconocer ¿cómo se llama? La enfermedad laboral, el trauma que tienen las personas que están retirando de esos contenidos absolutamente traumatizantes y odiosos. O sea que no es nada fácil, bueno, porque además ha sido un cambio tan rápido y se han hecho tan gigantes. Pues va a pasar lo mismo bueno, pues que ha pasado, por ejemplo, a mí me recuerda mucho a todo el negocio de los opiáceos y los opioides en Estados Unidos, ¿no? Pues no se sabe, ¿no? Pero más de 200.000 millones de personas han muerto como derivados de productos farmacológicos que legalmente, ¿no? Pues se han aprobado, ¿no? Entonces esto a mí me recuerda un poco, me parece una cuestión de salud pública, no sé cómo llamarlo, salud democrática parecida, o por analogía, por intentar pensar por analogía, ¿no? Ane. Gracias, Elisa. Yo, por cambiar un poco el foco, y si hablamos de prevención, ¿cómo hacemos la prevención, no? Porque siempre hablamos de los menores, cada vez hay más proyectos, por lo menos conocemos más de retrasar la entrega de los móviles, ya no quiero decir nada pues con todos estos, todas las herramientas con las que acceden a los juegos, que los tienen desde muy jóvenes. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión. Cuando surgió lo de Donosti, con aquellos WhatsApp, todo el mundo miraba educación, como si educación tuviera que hacer algo. O sea, fue una cosa como muy curiosa, ¿no? Como había una ilusión de responsabilidad, como que no me toca a mí. Entonces, yo creo que cómo hacemos para que esta responsabilidad compartida, cómo hacemos que estos menores tengan una educación crítica, una educación sexoafectiva que les haga ver desde otra mirada todo lo que están recibiendo. Y en cuanto a la legislación, no se nos ha quedado toda viejísima, porque si vas a la ley orgánica de violencia de género, de integral, claro, pues hay una violencia, evidentemente es una violencia de género, pero ¿cuáles son los recursos que ofrecemos? Porque los recursos están orientados a unos perfiles que no son los que se están dando ahora, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido la orientación, porque la persecución
siempre, pero son grandes empresas, la persecución tiene un éxito relativo si no hay una prevención, o por lo menos yo lo veo así, no sé qué opinas tú. Perdón, había recogido algunas propuestas de acción porque un poco también recoger esta sensación de, o sea, ¿qué vamos a hacer después de esto, no? Lo primero, a mí me parece el antecedente del ejemplo de FEMBLOC, que es una línea de atención integral a víctimas de violencia digital, de género digital, que está en Cataluña. Era un servicio independiente, era un proyecto europeo liderado por una organización que se llama Donestec, pero ahora desde la Generalitat se ha convertido en servicio público. Entonces, no, yo el primer recurso, la primera propuesta de acción que yo planteo es crear líneas de ayuda para dar acompañamiento psicosocial, jurídico y técnico a las víctimas, por ejemplo, porque está el problema de las notarías digitales. O sea, está el tema de que no sabemos recoger las evidencias digitales y nos pasa cualquier cosa, pero si te hacen una amenaza, no tiene por ser violencia sexual con componente de género, una amenaza, que te hagan, una extorsión, lo primero que se te ocurre es como bloquear, o lo primero que se te ocurre es irte de ese grupo. Entonces lo que estás haciendo es pues no tener acceso a las evidencias, ¿no? Entonces, en el caso de FEMBLOC tienen una notaría digital. ¿Por qué? Porque las otras notarías digitales, por ejemplo, eGarante es privada, hay que pagar el servicio, si son 50 euros, para que te recojan todas las evidencias y te permitan con eso, porque muchas víctimas no quieren judicializar su caso al principio, porque no quieren, prefieren resolverlo con una mediación, quieren olvidarse, pero dices, ya, pues que a lo mejor dentro de un tiempo sí que quieres llevarlo, entonces necesitas hacer una notaría informática tecnológica del caso, ¿no? Entonces yo creo que tener un servicio específico, por ejemplo el Instituto el INAIR, Instituto Navarro de Igualdad, a mí me consta que dentro de sus centros de atención a víctimas de 24 horas de violencia sexual van a empezar también a incorporar la componente de las violencias digitales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es para mí una primera línea. Y luego yo tenía aquí, ¿no? Pues visibilizar estas formas de violencia en los medios de comunicación. A mí, en este caso, los medios de comunicación me parece que son fundamentales y sobre todo huyendo de esos tecnopánicos, ¿no? De parece que ahora que la culpa es todo de la tecnología, no, o sea, hay responsabilidades compartidas, ¿no? Y luego pues yo tenía aquí, ¿no? Proporcionar opciones para que las víctimas denuncien ¿no? Denuncien y logren la eliminación de estos contenidos. De hecho, esto es algo que cambió la LOGILS, ¿no? Con la ley del solo sí es sí. Solo sí es sí, consiguieron que se cambiara la LECRIM, la ley de enjuiciamiento criminal, y unas cosas que han cambiado es que cuando tú estás en el proceso y, por ejemplo, denuncias que se ha viralizado un vídeo tuyo, pues antes había que esperar hasta la sentencia firme para que se retirara el contenido, y ahora, como parte de la instrucción, se permite pues que se retire ese contenido, porque esto generaba un daño que cada vez era más era irreparable desde un principio, pero lo hacía cada vez más dañino, ¿no? Bueno, pues yo tengo aquí pues educar en higiene tecnológica, entrenar en ciberseguridad, aumentar la conciencia y comprensión a través de la prevención, como decías tú, seguir trabajando con empresas tecnológicas sobre las implicaciones que tienen las disposiciones que ellos ¿no? están creando. De hecho, nosotros el trabajo que hicimos en Bruselas, ¿no? con diferente gente, era sobre todo con las empresas tecnológicas. Es decir, desde el diseño hay que pensar en que las tecnologías sean seguras. Es como la prevención de riesgos laborales. O sea, cuando tú haces una máquina de trabajo tiene que ser segura desde el diseño. Pues esto debería ser lo mismo, ¿no? Y luego, pues crear productos culturales, como pueden ser, yo recomendaba antes esta serie de intimidad, series que permitan identificarse o ver y encontrar salidas, pues hacer campañas, contracampañas, pues por ejemplo, el Se Acabó, o el Cuéntalo, pues han sido realmente revulsivos, ¿no? Para denunciar estos casos. Y también, quizá presionar para que se regule más o mejor, y también sobre todo porque Laia Serra, ¿no? Que para mí es un referente en esto, ¿no? Que ella es una jurista abogada, activista. Ella dice, tenemos muchos recursos, pero claro, es que los abogados de a pie, las abogadas no lo conocen. Pero claro, es que también hay que ver las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con que no todo es educación. Yo creo que se suele mirar a dos sitios, ¿no? Que es educación y los padres no solo, no, y que venga el derecho penal y lo arregle. O sea, es como castigar y educar.
Los padres, yo creo que hay que proteger, o sea, hay que cuidar a los padres y a las madres. Y yo lo veo, perdonadme la otra analogía, como de alguna manera la epidemia o el problema con la heroína en los años 80. Una generación de padres que o sea, no tenía, o sea, acompañado de un cambio social, porque aquí hay un cambio social de fondo. Yo siempre digo, o sea, no es la tecnología, también es que tu hijo está solo, es un hijo único, vive en la ciudad, no están sus abuelos, sus primos, sus tíos, no está al lado del monte, está metido en un cuarto, solo, horas jugando en un bloque de pisos. O sea, también tiene que ver con el tipo de familias, con el tipo de comunidades, con el tejido social que estamos creando, y el tejido social se está rompiendo. Entonces, como yo lo decía, ¿no? Yo he estado todavía en un grupo scout, mi hija está en un grupo scout, como yo digo, todo el rato que están en el monte jugando, es el rato que no están en esos otros mundos en el que hay pues otra socialización, otras influencias que no conocemos. Y luego lo que yo siempre digo, que las familias, igual que a ti te gusta conocer quién es la cuadrilla, vas al cumpleaños, pues yo digo, pues qué mínimo decir, oye, ¿con quién quedas? Porque ellos lo llaman quedar. Ellos dicen, no, he quedado con Mickey y no sé qué. Ah, vale, ¿y dónde? No, que he quedado en casa a las 5 y nos conectamos todos a jugar al Fortnite. O sea, eso es quedar. Quedar es cada uno en su casa, para jugar a videojuego cada uno es de su casa. Entonces casi, ¿qué queréis que os diga? Pues prefiero la litrona y el parque. O sea, hijo, toma, te compro un carro de litronas para que les dé el aire. O sea, claro, entonces, efectivamente, yo creo que la escuela no puede cargar con todo. Y bueno, pues que repensemos también qué tipo de comunidades estamos creando, ¿no? Tenemos una pregunta por escrito. ¿Se podían hacer asignaturas en la educación infantil, colegios y universidades potenciando los valores humanos y el buen uso de las tecnologías? Sí. Hay espacios, de hecho, por ejemplo, la LOMLOE prevé que la nueva ley de educación prevé que hay una figura que es coordinadora de bienestar. Bueno, yo digo, pues ese coordinador de bienestar puede tener una parte que es bienestar digital, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo así en el centro educativo en el que está mi hija, y yo he formado a todos, a los padres, a las madres, a los niños, maestras y al director. Es un colegio muy particular el colegio de mi hija, porque es un colegio conservatorio. Está en San Lorenzo del Escorial, es un centro integrado musical en el que todos los niños estudian un instrumento. Entonces el director del colegio es un violinista. Y me decía, esto no va conmigo, me decía. Yo esto me pilla ya mayor, esto no va conmigo. Yo le dije, esto va con todos nosotros. O sea, cualquier persona que está en un puesto educativo, que tiene un hijo o una hija, va con todos nosotros. O sea, tú no puedes decir, no, es que, ¿cómo te llamas? Aitor. No, es que Aitor, como es el joven, se maneja muy bien la tecnología, los gustos viejos, que se ocupe él. O sea, aquí nos tenemos que ocupar todos. Esto es ¿no? Como decía María Caso, proteger sus mentes de la barbarie. Yo lo tengo clarísimo. O sea, esas cabezas, además, y lo del retrasar el móvil, yo no me gusta nada el enfoque punitivo, pero me parece interesante el enfoque de retrasar, sobre todo porque, yo lo digo, no tenemos información sobre el impacto que tiene, porque ninguna generación lo ha vivido. O sea, ninguna generación ha vivido el impacto cognitivo, el impacto a nivel de atención, se sabe el impacto que tiene en la ansiedad, en el multitasking. Si nos pasa a nosotras, que estás ansioso porque a ver qué te han dicho las notificaciones, pero no se sabe cómo te altera a nivel cognitivo, de comprensión, de sociabilidad, estar tantas horas conectado. Como no se sabe, pues mucho mejor prudencia en general, ¿no? En general, pues esperemos un poco, hija, hasta que yo no entienda, hijo, hasta que yo no entienda de qué va esto, vamos a enterarnos un poco, ¿no? Pero claro, yo entiendo que... Y luego otra cosa que yo comentaba antes, de forma informal, yo decía, bueno, también las personas adultas que se miren mucho su propio consumo, que la gente se mire su consumo de pantallas antes de decirle una más, dice, una más, venga, y yo soy rápida también. Sobre todo antes de decirle, no, tú no, pero yo sí, ¿no? Lo que dice siempre mi padre, se educa más, o sea, ellos aprenden viendo, no escuchando, ¿no? Vamos con Aitor. Bueno, has dicho que, bueno, primero que todo, gracias Mireia, gracias Elisa. Has comentado que no hay que poner todo el foco en educación y demás, pero yo soy profesor de valores éticos en primero de la ESO, y a mí me ha llegado un alumno diciendo que no sé quién se ha metido en el GTA V y ha ido al
Vanilla, o sí. a donde haya ido. Claro, yo me siento huérfano en ese sentido, porque primero no es mi espacio mientras él está en casa, mientras ese alumno está en casa, pero además no tengo herramientas o no tengo capacidad de hacerles ver que eso, que lo que están haciendo no es, primero, el PEGI no lo cumplen, y segundo, no les corresponde a ellos dedicarse a esas actividades, ¿no? Y además están en una edad en la que algunos ya tienen Instagram, otros tienen Snapchat y están todo el rato, aunque ahora ya hemos tomado la decisión de no móviles en el instituto, pero están en... no lo sabemos todavía, han pasado 2 meses, pero claro, estamos en esas, ¿no? Y como profesor es una preocupación. Ay, perdón, hacemos muchísimo formación a centros educativos, pero sobre todo estamos trabajando en Madrid, se llaman los CETIF, estos centros de formación del profesorado. Entonces, intentando que la formación no sea solamente pizarra digital, sino que además de pizarra digital, o sea, que la formación tecnológica incluya otro tipo de aproximaciones y de formaciones, ¿no? Entonces, creo que ahí sí que se puede hacer algo a nivel de política pública, ¿no? Que yo creo que es saber que son, igual que decíamos, ¿no? Crear líneas de ayuda o formar de forma los recursos que hacen atención a juventud y a víctimas. Yo creo, para mí, yo tengo clarísimo, profesorado de secundaria, o sea, es la primera línea del frente. Yo lo sé porque es que nos lo cuentan. Son los que nos dicen, necesitamos que vengas. Claro, yo les digo, es que somos personas limitadas, pero por eso yo creo que hay que formar a formadores. O sea, y por ejemplo, en el Instituto de las Mujeres, nosotros estuvimos asesorándoles para crear un plan, digamos, un piloto de formación en diferentes temas digitales, no solo sino, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con trastornos de la conducta alimentaria, pues exceso de uso, videojuegos, enganche a la pornografía, o sea, eran diferentes cuestiones, ¿no? Pero vamos, que yo creo que tiene que ir, por supuesto, que os tenemos que acompañar. Nosotros, esa es nuestra tarea. O sea, yo siento que lo que hacemos desde nuestro equipo de investigación es daros, pienso, ¿no?, herramientas para que la gente que hace política pública, que va a incidir en la formación de los formadores, pues que tenga algunas líneas maestras en las que pensar, ¿no? Y justo lo que tú decías, yo le decía a este profe de violín, le decía, es que lamentablemente el colegio no acaba cuando, o sea, el colegio se va en los chats de clase y te afecta a tu vida, a tu comunidad educativa, afecta lo que pasa en esos chats de clase en el que se insultan, a uno le votan por echarle del... A ver, votamos para echar... ¿Quién vota para echar a Miren del grupo? De hecho, en las encuestas lo que dicen es que de las cosas que más sufrimiento les produce es que no les incluyan en un chat o que les expulsen de un chat, de un WhatsApp. O sea, lo de toda la vida, que te dejen de lado, ¿no? Porque muchas cosas son lo mismo de siempre, pero con menos mecanismos de protección, ¿no? Entonces, Aitor, estoy contigo, entiendo que te sientas huérfano. Si te sirve de consuelo, yo también me siento huérfana. Entonces ahora ya somos 2. Pero bueno, yo creo que la gente sensibilizada lo que tiene que hacer también es decir, bueno, como yo estoy huérfano, me voy a animar yo y voy yo a ponerme las pilas en mi centro, voy a montar un proyecto piloto, voy a buscar un poco de dinerito, porque sabemos que hay un poco de dinerito, y voy a proponer o pedir en el CETIF o donde sea, como se llame vuestro organismo de formación del profesorado de secundaria, que se trabajen esos temas, porque estamos huérfanos y que no sabes acompañar a esos chavales, ¿no? Entonces, bueno, ¿lo dejamos aquí? Qué ricasco, Elena. Yo creo que por desgracia... ¡Uy, Elena! Se me ha metido lo de Elena y ahora te voy a bautizar con Elisa. Es que ricasco por tu intervención. Seguro que por desgracia podríamos estar hablando mucho más y habría muchísimas más preguntas, pero tenemos que ir terminando. Tendremos ocasión de estar unos minutitos aquí fuera con Elisa. Es que ricasco. Elisa. Gracias a vosotros. Muy buenas preguntas. Muy buenas estudiantes.